Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la serie de las doctrinas de la gracia. Vamos a mirar hoy el tema elección incondicional, basados en el texto de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Nuevamente recordamos que las doctrinas de la gracia son un conjunto de doctrinas soteriológicas o doctrinas de la salvación de la teología reformada. Y esto es lo que nosotros creemos, lo que los reformados en materia de salvación creemos, que la salvación es una elección incondicional. ¿Qué significa elección incondicional? Significa básicamente que la elección de Dios para salvación del individuo es sin condiciones. Primero, recordamos que esta es la respuesta al segundo punto de los arminianos en su teología de la salvación, en la que dicen que la elección es condicional. Con este punto ellos enseñan que Dios eligió a aquellos individuos que Él sabía que iban a responder al Evangelio y usan dos textos, Romanos 8, 28 al 30 y Primera de Pedro 1, 2. Ahora, contra esta mala interpretación de los arminianos, los calvinistas respondieron: la elección es incondicional. Es la elección libre de Dios antes de la creación, no en base a la fe prevista del individuo, otorgando fe y arrepentimiento a los pecadores, perdonándolos y adoptándolos como hijos suyos. Ahora, regresando a los textos que usan los arminianos, vamos a desmentir esta falsa interpretación que ellos hacen de Romanos capítulo 8, versículo 29 hasta el versículo 30. Un pasaje muy conocido por todos, donde ellos allí basan esta afirmación de que la elección es condicional. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra clave aquí es la palabra conocer. Esta es una palabra en el griego proginosko, y es una palabra compuesta. Viene de pro, que significa antes, y ginosko, que significa conocer. Esto significa el previo conocimiento divino de los creyentes. Conocer desde antes. Pero este conocer no se refiere a un conocimiento intelectual, sino que puede usarse para denotar un amor soberano, para denotar una relación íntima. Y es lo que vemos allí en Amós capítulo 3, versículo 1 al 2, donde vemos el uso de esta palabra y allí vemos su connotación más relacionada con lo que significa conocer, de lo que vemos en Romanos capítulo 8. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Obviamente aquí esta palabra conocido tiene la connotación de tener una relación cercana, puesto que Dios conocía a todas las familias de la tierra. Así que no está hablando este término de conocer como un conocimiento intelectual, sino haciendo referencia a una relación íntima, a un amor soberano exclusivo. Solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. También vemos en Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, dice la palabra que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y nuevamente vemos aquí el uso de la palabra conocer, donde hace referencia ya a tener relación íntima con Adán, Eva y Adán. Adán conocía a Eva en el huerto del Edén, en el paraíso. Pero aquí luego está usando este término para referirse a cuando ya Eva concibió su primer hijo, Caín. Adán conoció a su mujer.
Ahora, volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Luego el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero tuvo que haber un llamamiento, y luego cuando fueron llamados efectivamente, fueron justificados y luego fueron glorificados, como dice el versículo 30. Esto significa que la salvación es por pura gracia. Luego, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 es el otro texto donde usan los arminianos para sustentar el argumento de que la elección es condicional. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presciencia. Esta palabra presciencia también significa previo conocimiento. Así que ellos interpretan este versículo como si estuviera diciendo que Dios eligió a los que previamente, desde antes de la creación del mundo, Dios ya vio o había visto quiénes iban en un futuro a creer o a responder favorablemente al Evangelio. A esos son los que Dios eligió. Pero esto no es lo que dice el texto. El texto y la idea completa del texto literal dice, elegidos según la presciencia de Dios para obedecer. No dice por obedecer, dice para obedecer, lo cual implica que era desobediente. Si fuera porque era por obedecer, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino que sería por obras, atribuyendo la fe del individuo como una obra del hombre. Y luego vamos a mirar en Efesios que esto tampoco pertenece al hombre. Esa no es la teología bíblica de la salvación, donde reiteradamente vemos que la salvación pertenece al Señor, que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe, de la salvación en Cristo. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es salvo por gracia o qué significa ser salvo por gracia? Significa ser salvo por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Pablo dice, esto no es de nosotros, esto no es de vosotros los hombres, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que muy claramente Pablo aquí enfatiza que la salvación es por gracia. Así que si los elegidos son porque Dios previamente vio que iban a creer, entonces ese creer sería una obra del pecador y dejaría de ser entonces salvos por gracia. Por eso la elección no es condicional, sino incondicional. Es decir, Dios no pide condiciones para elegir, porque Dios decidió elegir por amor soberano. Y vamos a mirar un ejemplo en Romanos capítulo 9, donde allí vemos la elección de Israel. ¿Cómo fue la elección de Israel? Y de esa manera es la elección de los salvos. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, haciendo referencia a Jacob y a Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y con esto Pablo está dejando claro que la salvación no depende de una obra humana, puesto que la elección de Dios de Jacob se debió a su pura gracia, puesto que Jacob y Esaú ni siquiera habían hecho ni bien ni mal. ¿Y esto por qué así? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese y para Dios descartar toda obra humana. Así que no depende de la obra del hombre, sino que depende es del que llama, es decir, de Dios. Ahora, ¿cuál es la objeción de los arminianos a esto que acabo de decir? Ellos dicen, si Dios escogiera a uno para salvar y otro para que se pierda, entonces sería Dios injusto y Dios no es injusto.
Así que con una buena intención ellos quieren sacar limpio a Dios de toda responsabilidad en la perdición de un pecador, dicen ellos. Pero esto es solamente la expresión del desconocimiento de lo que significa la justicia de Dios. Porque vamos a mirar, ¿cuál es el estado natural o el estado espiritual de Jacob y Esaú? Es de pecado. Jacob y Esaú son pecadores. La palabra del Señor dice que el pecado de Adán pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo justo es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que eso es lo justo. Justicia es simplemente la condenación para toda la raza humana que somos pecadores. Pero Dios, que es misericordioso, decidió a unos darle gracia. Y es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob aplicó gracia y a Esaú justicia. Y de ninguna manera Dios está siendo injusto, porque no se trata de la idea que tienen los arminianos. No se trata de la película que ellos se hacen como si Dios estuviera allí a la puerta echando afuera a pecadores que hacen todo lo posible para ser salvos y Dios los está atajando para que no sean salvos. No se trata de esa idea, porque esa no es la idea del ser humano con respecto a Dios. Puesto que en el estudio anterior vimos claramente que la condición del hombre es de estar desviado totalmente de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y puesto que no entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera hay uno en la puerta tratando de forzar para entrar a la salvación, a la vida eterna, y Dios lo está expulsando, lo está echando, diciéndole, yo no te elegí a ti. Esa no es la idea de lo que ellos piensan que es la elección incondicional. Cristo dijo, no quieren venir a mí para que yo los sane, para que yo los perdone. Cristo fue muy claro y dijo, no quieren venir a mí. El hombre no quiere venir a Cristo, no quiere venir a Dios. Realmente la aplicación de justicia es algo muy fácil de comprender. Como aquella anciana que preguntó a Spurgeon después de dar una enseñanza de este tema, donde le dice, yo no entiendo lo que usted habló de ese texto. Y Spurgeon le pregunta, ¿y qué no entendió? Yo no entiendo cómo que Dios aborreció a Esaú. A lo que Spurgeon le dijo, no, esa parte yo la entiendo muy clara. Lo que yo no entiendo es lo otro, cómo Dios amó a Jacob. Es muy fácil entender que Dios aborreció a Esaú, puesto que esa es la justicia, el pecado de todos los hombres. Nuestro pecado genera repudio en un Dios santo. Eso es lo justo, eso es comprensible. Lo incomprensible es que Jacob, que también era un pecador perverso y quizá mucho peor en su forma de vida que el mismo Esaú, Dios decide amarlo. Eso sí es incomprensible. Eso hace parte a lo que es la soberanía del amor de Dios en su gracia para con los hombres. Ahora, Cristo también habló claramente donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Alguien que se acerque a Cristo a buscar del Señor es alguien que ha sido dado del Padre a Cristo. Y aquel que ha sido dado, dijo Cristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Esta es la gracia de Dios aplicada al pecador que hace que el hombre quiera buscar de Dios y corra en camino de la salvación. Seguimos ahora con el tema de la elección de Israel en Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, entonces ¿hay alguna injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Observamos cómo ante la apelación o la duda o la cuestión de aquel que piensa que hay injusticia en Dios al amar a Jacob y aborrecer a Esaú, Pablo no se detiene a explicar el tema de cómo es que Dios aborreció a Esaú. Vuelvo y digo, esto es comprensible. Pablo pasa a hablar es de lo incomprensible a nuestra mente humana. Pablo pasa a hablar es de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Luego en el versículo 18 encontramos allí la insistente pregunta de aquel que cree que hay injusticia en Dios en este tema de la elección, donde dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Este versículo, en otras palabras, quiere decir, entonces, ¿por qué Dios va a culpar al pecador condenado, perdido? Porque si nadie puede resistir a su voluntad, ¿por qué Dios no le concedió su gracia simplemente y él hubiera venido a Cristo y hubiera sido salvo? Entonces, no tiene razón en que Dios inculpe a un pecador en el infierno, porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? La gracia de Dios es irresistible, entonces Dios no tendría por qué culparlo. Esto es una pregunta de aquel terco que quiere insistir en que Dios es injusto en la elección. Y ante esta insistente pregunta, Pablo ya no da explicaciones de la misericordia de Dios, porque él quiere insistir en la injusticia de Dios. Así que Pablo entonces termina con algo más profundo. En el versículo 20 diciendo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, ¿quién es usted para que cuestione a Dios? ¿Quién es usted para que trate de poner a Dios en la silla de los acusados y cuestionar a Dios por la elección incondicional? Fue el mismo tipo de respuesta que Dios le dio a Job cuando trataba de preguntar y preguntar por qué él estaba sufriendo las cosas que estaba sufriendo si él era bueno, supuestamente. Dios le responde a Job ante tanta preguntadera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. Es una pregunta muy profunda donde esta persona que tiene esa idea en su cabeza, lo único que tiene que hacer es lo que hizo Job. Terminar diciendo, Señor, yo solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Debes simplemente caer rendido ante la profunda gracia y misericordia que Dios tiene. Y finalmente, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, que es el texto base que tomamos para esta enseñanza, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fuimos escogidos, santificados, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados. ¿Por qué? Dice al final del versículo 5, según el puro afecto de la voluntad de Dios. El puro afecto es algo puro que hay en Dios que determinó por su pura voluntad, amor y misericordia elegir a pecadores que merecen el infierno. La elección incondicional. Gracia y paz.